pinchar. Bueno, se viene la parte 2, se me terminó el tiempo, pero los espero en esta parte, amigos. No me hagan lo que me hacen siempre, que miran todo el final o todo el principio y se pierden todo el resto de la historia, que por ahí hay alguna anécdota interesante. Pinza 6 pulgadas, genérica, que si bien suena a bastante acero, o sea, no cromo, acero, va bastante bien, una linda unidad. Bueno, llave de 8 pulgadas, una de las de 8 pulgadas Crossmaster, que esto va a haber que depurarlo bastante, obviamente. Y una genérica, de las hermosas genéricas, de 10. La verdad que una herramienta espectacular para lo que es. Ustedes vieron que se puede trabajar muy bien con estas herramientas. Son llaves que verdaderamente, sabiéndolas utilizar, en algunas tareas no hay diferencia con algunas de renombre. No se olviden que este canal arrancó bancando siempre, que es una costumbre mía, las genéricas, la herramienta económica, porque, perdón, me picaba el ojo. Si nos vamos todos a Nipex, Baco, X, no va a haber demasiado para contar, no va a haber demasiada virtud en que las cosas salgan bien o demasiada... Porque son herramientas buenas, son herramientas preparadas para ese fin. La perlita sería que se rompan, como ha pasado. Pero herramientas de estas, que nos ayudan a trabajar para poder llegar a comprar una Baco, verdaderamente son las que se llevan los honores. Y en este canal, ustedes saben que hay videos de genéricas, herramientas que comprábamos por los que no llegábamos a las Baco, por ejemplo las Monviso, las Irega, las Acesa. Acesa tengo llave de caño de 1,5 pulgadas, de 1 pulgada. La de 1 pulgada la tengo, le di con todo. Y después la voy a mostrar, le di más de la cuenta. Y la tipa es el día de hoy que si la tengo que sacar a la cancha, sale a trabajar. Pero está jubilada la herramienta. Entonces ahí entra la 141, la 142, que ya están en la batalla. Después vamos a hacer un video de 140, 141, 142. Bueno, destornillador PH1 por 150, Bremen. Destornillador Phillips PH1 por 100. Esto fue la parte de electricidad que estuve desarrollando. ¿Vieron cuando le mandan a hacer gas y quiero hacer esto de electricidad, cambiar estos plafones? Bueno, hay que llevar un elenco surtido. Pinzas de punta de las genéricas, pero créanme que no se ha movido nunca un mango, buenos topes, una punta linda, punta finita, alargada, segmento de corte que corta. No tengo un cable, tengo que empezar a dejar cables para la sección cortando cables, pero bueno, ya lo voy a tener en cuenta. De hecho, acá adentro tendría que haber cables, porque siempre para los puentes, hacer un empalme, se necesitan, dado que a veces los cables ya están medios cortos dentro de las cajas y hay que, bueno, como digo siempre, dejar un remanente para que se pueda trabajar. Cinta métrica, flexómetro, como le quieran llamar, en este caso es bastante genérico, pero no puede faltar un flexómetro o un flexímetro, o como le digan, pero el nombre es flexímetro o cinta métrica para no fallar. Bremen de 11. Este es el último modelo de Bremen. Creo que tengo, no sé si me faltará algún modelo de Bremen en 11 milímetros, porque vieron cómo es esto. Siempre uno está comprando alicate, Inco, de la línea liviana. Ya vieron que en la caja de electricidad definitiva queda el superior, el de línea pesada, o industrial, como le llaman, que es una excelente herramienta. De hecho, acá tengo la pinza, que podía haber llevado esta, pero bueno, la tenía en la otra caja. Bueno, y la pinza
ya línea industrial, estaba buscando la pinza de punta, pero la pinza de punta la tengo en la caja de plomería. Se dan cuenta cómo las unidades se van mezclando y por ahí estaría bueno tener para un mayor control, pero ahí se pierde un poco la esencia de lo que es la toma de contacto y la preferencia por una u otra marca en determinada unidad, que es lo que yo siempre digo. De Inco me gustan algunas cosas, de Total me gustan otras y de Top me gustan otras, aunque muchos digan que son las mismas 40. Créanme que he comprobado que hay mejores unidades de una marca que de otra. Lo he dicho muchas veces, no quiero ser reiterativo, pero bueno, el público se renueva. Llave Stanley, 13 milímetros, no hay demasiado más que agregar. Destornillador plano, bueno, está aislado en este caso, pero porque vino así. Estos destornilladores yo los uso netamente para las borneras, en las borneras de conexión, van espectacular. No usen buscapolo para eso. Habría que sacarle el nombre destornillador buscapolo, porque si lo usan como destornillador se pierde la seguridad de que vayan a funcionar como corresponden, dado que no son herramientas preparadas para torque. Está bien, están los que van a decir, no, pero si le damos a un tornillito de una bornera, un tornillito de un módulo, ¿vos considerás que se puede romper? No están preparadas para eso. Tendrían que venir como venían en una época, en punta. Una punta, no una punta plana o una punta pala. En punta. Y se acabó. Es un buscapolo, no un destornillador buscapolo. Estos destornilladores debo haber comprado fácil 5 o 6. Porque si bien es genérico, es un destornillador genérico, pero en estas medidas, con que la varilla sea buena, que observen, estamos hablando de que lo compré en el año 2007 en Carrefour. He comprado varias unidades y están todas en este estado. Nada más que algunas las utilizo en electricidad, otras para carburadores, para determinados pasos calibrados o chicleres, como se le llama. Entra este y va perfecto, va muy bien. Va muy bien. Es un lindo destornilladorcito. Quizás en los otros le he cortado a algunos la parte de la aislación para poder acceder a determinados lugares. Pero es una linda varilla, una linda unidad. Un rollito de teflón que no debe faltar en ninguna caja, en ninguna cartuchera. Siempre hay que tener teflón y cinta aisladora. Cinta aisladora, hay que andar con una llave Allen que utilicé porque necesitaban apretar unas sillas y una mesa que compraron en Easy. Gente que se estaba mudando al domicilio. Bueno, nada. Tuve que apretarle los muebles de Easy, que entre paréntesis son bastante mala calidad, por no decir otra cosa. Bueno, con esta llave que forma parte del juego de Bremen mediano, he apretado todos los tornillos, dado que vienen bien al estilo Easy para armar con una sola llave. Bueno, gente, espero haberlos entretenido un rato, contados alguna pequeña anécdota. Nada, los videitos, las charlitas son algo que me gusta, me apasiona hacer. Y bueno, nada, les agradezco la paciencia, les agradezco la confianza. Un saludo a todos los amigos. A los que les estoy debiendo respuestas, les pido por favor me tengan paciencia. Voy a ir respondiendo todos los comentarios, todos los mensajes. El amigo Mariano Martínez, que me mandó en un comentario que me había escrito a Facebook, creo, no logro encontrar tu mensaje. Quizás le mandaste a otro o hay otra cuenta con mi nombre. Pues no logro encontrar tu mensaje y me interesa dar con esos destornilladorcitos que ya sabes que son tan queridos y tan añorados para el taller, para tener. Así que bueno, gente, les mando un saludos a los amigos de la primera hora del canal. Hago esta
este comentario, dado que bueno, en la primera parte los saludé, pero seguramente vean la segunda parte algunos, la primera otros, entonces quiero hacer el saludo a todos los amigos y bueno, espero que estén bien, que pasen una buena noche. Mañana vamos a volver a las tareas, digo vamos porque los hago partícipes a ustedes también. Vamos a cambiar todos esos caños que vieron que estaban mal fusionados, con exceso de cuplas. Aparentemente las fusiones no quedaban bien, solucionaban con cuplas, con acoples. Y bueno, nada, hay que hacer todo otra vez, lo vamos a hacer en polipropileno roscado, dado que tengo en un extremo polipropileno roscado, en otro extremo polipropileno roscado, no tiene ningún sentido que lo del medio sea termofusión. Lo vamos a hacer con polipropileno roscado. Así que bueno, les mando un saludo, espero que anden bien y nos vemos mañana en algún otro video, en alguna otra charlita, cualquier duda, cualquier sugerencia, siempre es bienvenido. Un abrazo.